Guiones y guionistas, capítulo 199. Preguntas sobre Biblias televisivas y betalectores de guiones. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del bíblico mundo de los guionistas y el leído arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas sobre el mundo del guión. Atenderé a una duda sobre las Biblias de programas y series en televisión, otra sobre betalectores de guión, entre otras cuestiones. Ya sabéis que podéis enviarme todas vuestras preguntas y dudas sobre el mundo del guión, que yo os las comentaré en este podcast una vez al mes. Y podéis hacerlo, pues por el mail, por Facebook, por YouTube, comentarios de iVoox, donde queráis que veáis guiones y guionistas, o la propia web, pues ahí me las enviáis que yo las leo todas. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursos de guión tenemos todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Cortos, largos, series, webseries, documentales, stand-up, cómic, videoclips, de todo. Y es que hay 3 clases nuevas semanales. Hoy, por ejemplo, continuamos con el curso de guión técnico en el que analizamos cómo transcribir en planos cinematográficos las escenas definidas en el guión literario. Y vamos a ver qué tipo de movimientos de cámaras hay y cuándo utilizar cada uno. Este es un curso especializado para los que, además de escribir su guión, quieren después dirigirlo, claro. Y el sábado continúa otro curso, análisis de cortometrajes, en el que vemos algunos de los cortometrajes más premiados del mundo y analizaremos su estructura, personajes, tramas, para aprender un poco de todos ellos. Para este sábado hemos reservado a Serori, un corto dirigido por Pedro Collantes, a quien, por cierto, entrevisté en este podcast, que además este año ha sido nombrado un nuevo miembro de la Academia de las Artes de Estados Unidos, o sea que puede votar por los Oscars. Os voy a poner el link por si acaso no oísteis la entrevista a Pedro, que es muy interesante. Y bueno, de Serori, ¿qué deciros? Yo creo que ha estado en más de, casi 100 festivales de todo el mundo. Y es un corto muy original que está grabado en Japón, y en japonés, claro. Y continuamos con los recursos para los suscriptores de los cursos. Hoy subo al almacén de guiones de largometraje otro guión en español, La Isla Mínima, escrito por Rafael Cobos y Alberto Rodríguez. La Isla Mínima, por si acaso hay alguien que no la conozca, es una película española que ganó 10 Goyas y entre ellos el de Mejor Guión Original, con lo cual, yo es un guión súper aconsejable para leer. Yo sabéis que siempre os lo aconsejo desde aquí. Para escribir guiones, una de las cosas que tenemos que hacer es leer guiones. Leyendo guiones aprendemos mucho de cómo nuestros compañeros y además gente consagrada escribe sus guiones de cosas de eso, de formato, de estilo, de ritmos. Hay que leer guiones. Del mismo modo que los futbolistas, además de entrenar, ven partidos y ven jugadas de otros equipos, nosotros también tenemos que verlo, ¿no? O por ejemplo, sin escribir novelas es muy difícil convertirte en escritor, ¿no? Pues igual, tenemos que, además de ver películas y series, leer guiones. Bueno, y ahora vamos con vuestras preguntas. La primera nos llega desde YouTube, es un comentario de YouTube, y el autor es Al, no sé si Al o AI, y la I es mayúscula, no lo sé, pero nos hace estas preguntas. ¿Hacer la Biblia es obligatorio para cualquier serie o programa, ya sea en web o en televisión? ¿Hay que hacer una por cada temporada o con una sola basta para conceptualizar todo el curso de la serie? Digo, en caso de haber rodado ya 2 temporadas de un show y para el lanzamiento de una tercera me contacta un patrocinador. ¿Tendría que hacer una Biblia sobre esa próxima temporada o con presentarle el de la primera ya está? Bueno, son varias preguntas, con lo cual vamos por parte. La primera es que si hacer la Biblia es obligatorio para cualquier serie o programa, ya sea en web o en televisión. Bueno, pues yo creo que sí. O sea, le puedes llamar Biblia, le puedes llamar dossier, le puedes llamar documento de venta, como quieras. Pero claro, tú cuando vas a vender un producto audiovisual tienes que presentar algún documento en el que cuentes en qué consiste ese producto. Porque claro, esta gente va a evaluar si invierte o no invierte en ti. Con lo cual, además del pitch que vayas a hacer cara a cara, tú tienes que dejarle un documento.
¿Por qué? Pues por muchísimas razones. La primera de ellas es porque, bueno, tú a esa persona que le haces el pitch, a lo mejor no es esa persona la que luego va a tomar las decisiones, con lo cual tú vas a tener que dejarle ese dossier en el que lo expliques todo con detalle para que luego lo vea su jefe o incluso a esa persona a lo mejor dentro de unos meses. Tú le presentas el proyecto, vale, todo va muy bien, él se acuerda, ay, este proyecto que me presentaron que era muy bueno, pero está ahí almacenado, y un mes después se pone a ver los detalles. Y claro, ahí tiene que tener todo especificado. Además, por mucho que cuentes en un pitch, no deja de ser un tiempo limitado. Tú estás contando el pitch y vas a contar las cosas importantes de tu proyecto. Con lo cual tú vas a decir, bueno, pues las cosas de venta, ¿no? El tema, el argumento, los personajes, las posibilidades de venta del formato. Bueno, vas a poder venderlo lo mejor que puedas. De hecho, hay un curso de pitch de guión, por si acaso los suscriptores queréis mirarlo, os voy a poner el link. Pero claro, ese es el momento que es crucial, el pitch, porque es el cara a cara donde lo estás vendiendo, pero luego hay millones de cosas que no vas a poder decir en el pitch, porque a lo mejor son detalles, porque es pormenorizar, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, estás hablando de un programa de televisión y les cuentas un poco el argumento de un par de episodios, ¿no? del programa o cómo va a ser el formato, pero luego dentro del dossier le pones, por ejemplo, los 10 primeros episodios que va a pasar, ¿no? El tema de cada uno, y no hace falta que en el pitch le cuente los 10 programas. Sin embargo, sí que luego la Biblia es fundamental que lo pongas, porque esa persona va a tener que ver que esa idea que le estás dando, ese formato, tiene recorrido. O sea, que no solamente es una buena idea para 2 programas, sino que va a poder hacer 10, 20 o incluso, si el caso funciona, que como que pueda haber segunda temporada, tercera temporada, ¿no? Y que tenga una buena visión de futuro, ¿no? Pero además es algo que no solamente del medio audiovisual, ¿no? Si tú estás creando una startup, estás creando una empresa y tú estás delante de unos angels o todos estos inversores, bueno, pues tú les vas a tener que vender el proyecto, pero luego vas a tener que darle el dossier donde especifiques todo con detalle, todo lo que le has vendido en el pitch. Con lo cual, sí, hay que hacer una Biblia, ya puede ser más grande o más pequeña, no hace falta que sea una mega Biblia, o sea, puedes ver una Biblia, bueno, yo ya he hablado muchas veces de la Biblia de Stranger Things, Project Mountain, y claro, ahí son 8 páginas solo, y entre las 8 páginas hay fotografías, o sea que, pero realmente es buenísima la Biblia, ¿no? Te da clarísimamente el concepto de lo que es la serie, en lo que luego se convirtió. Bueno, pues ese es el objetivo de vuestra Biblia. La pregunta que también me hacía Al era: ¿hay que hacer una Biblia por cada temporada o con una sola basta para conceptualizar todo el curso de la serie? Digo, en caso de haber rodado ya 2 temporadas de un show y para el lanzamiento de una tercera me contacta con un patrocinador. ¿Tendría que hacer una Biblia sobre esa próxima temporada o con presentarle el de la primera ya está? Bueno, lo primero que hay que ver es qué cambia entre esa primera temporada y el resto de las temporadas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un formato de televisión y el formato sigue igual, no tienes por qué hacer otra Biblia, ¿no? Si estás haciendo la voz 1 y ahora vas a hacer la voz 3, pues obviamente ya se conoce el formato y bueno, si a lo mejor cambia de canal y quieren ver una Biblia, que bueno, lo normal es que si cambia de canal y ya se ha emitido, la gente ya sabe qué formato es, no hace falta presentar nada, ¿no? Pero bueno, es que quieren que presentes, pues presentarías la Biblia original, ya que el formato es igual. Pero si hablamos de ficción, esto cambia, porque bueno, una cosa es lo que ha pasado en las primeras temporadas, pero la persona que te quiere comprar una nueva temporada quiere saber qué va a haber en esa nueva temporada, porque bueno, está bien, es obvio que tú puedes dar la Biblia o los vídeos de las primeras de las temporadas que se han hecho. Está bien, yo creo que bueno, ellos, aunque conozcan el show, tú tienes que darle el material anterior, ¿no? Para que se haga una idea. Pero lo importante es que tú también le digas en qué va a consistir la temporada en la que él va a invertir, si es un patrocinador o si es un canal que va a producir. Y entonces tú le puedes dar eso, la información anterior, pero le tienes que decir, bueno, y en esta nueva temporada el arco argumental es este, ¿no? A lo mejor se va algún personaje, a lo mejor viene otro, y lo importante es decir, bueno, yo aquí que voy a poner el dinero, ¿qué me vas a contar en esta temporada? Las otras ya las conozco porque por algo te he llamado, pero ¿qué me vas a contar todo? Entonces, bueno, tú puedes resumirlo en un documento que cuentas brevemente ya lo que ha pasado, ¿no? Puedes hacer a lo mejor una mini Biblia, ¿no? O de las Biblias pasadas, pues extraes un poquito el argumento de qué ha pasado en cada una de las temporadas,
y luego tienes que adelantar qué va a pasar en esta nueva temporada, porque esa es la que van a comprar ellos. Con lo cual, resumiendo, sí, yo en una nueva temporada haría un resumen de lo anterior, ¿no? No tienes que desarrollar lo anterior muchísimo, pero sí resumido, ¿no? A lo mejor una sinopsis de lo que ha pasado en los distintos episodios, ¿no? O una sinopsis simplemente de una página contando qué ha pasado en esa temporada, y después sí que tienes que contar los cambios y, claro, si es de ficción, cuál va a ser el arco argumental de esta temporada, ¿no? Cuál va a ser la trama, cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar, cómo va a terminar. Si continúan los mismos personajes, pues tampoco te vas a tener que explayarte mucho, pero de repente si vas a meter algún personaje nuevo, tendrás que presentarlo también. En definitivas cuentas, igual que lo que te contaba antes, lo importante es que se hagan una idea de qué producto van a comprar o patrocinar. La segunda pregunta también es de Al, es otro comentario de YouTube hecho en otro vídeo de YouTube y otro día. Lo que pasa es que, bueno, parece que es un oyente muy activo, ¿no, Al? Y yo se lo agradezco, la verdad, porque todo ese tipo de dudas vuestras, yo además de contestaroslas personalmente, luego me dan pie a poder hacer estos podcasts donde mucha más gente que a lo mejor tiene la misma duda, pues bueno, puedo compartir un poquito lo que pienso. Os la leo. Puedo estar confundiéndolo como un betalector, pero va que me quede claro. El mentor propiamente debe ser un profesional y guiar los pasos del joven guionista. Pero, aprovechando la mención y para descartar dudas, ¿cuál sería el perfil y la función específica de un betalector? Hago este inciso porque en cuanto a lecturas de terceros sobre el trabajo propio, quiero esclarecer algunas cosas. No sé si entre colegas guionistas que no tengan propiamente un mentor, como sucede con los escritores, se acostumbren a enviar su trabajo para recibir comentarios, sugerencias e impresiones antes de someterla a una segunda corrección. En caso de ser válido, lo más conveniente y sensato me parece lógicamente que el betalector sea guionista también o conozca los gajes del oficio, mínimamente para obtener un feedback mucho más completo y fructífero. Pero a mí me ocurre que más allá de profesores en la universidad, que digamos durante las vacaciones lo menos que les sobra es tiempo para responder a lecturas y consultas, me toca recurrir a mis amigos más aficionados a la ficción, sin formación dramatúrgica, para que me digan si algo en mi historia no les calza o si me llega a pasar algo por alto, después de 3 revisiones. ¿Eso está bien? Hola, bueno, muy buena la pregunta. Realmente uno le puede mostrar su trabajo a cualquier persona que crea que le puede aportar, porque escuchar el feedback nunca viene mal. Pero está claro que en el mundo del guión sí que creo que el betalector tiene que ser un guionista, ¿no? Tiene que ser un guionista, un director o alguien que esté en el medio, porque tiene que saber leer e interpretar un guión. Pensad que leer un guión no es como una novela, ¿no? Que más o menos la gente está acostumbrada a leer novela. Pero el guión tiene una parte técnica que el lector tiene que conocer para darte su opinión cualificada. Yo si le doy una novela a mi madre, bueno, mi madre ha leído algunas, con lo cual me puede decir si le gusta o no le gusta, si lo entiende o no lo entiende, bueno, lo que sea. Pero claro, si yo ya le doy un guión en formato guión, yo ya sé que mi madre no se va a enterar de nada, porque nunca ha leído un guión en su vida, con lo cual es un problema, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo largo de mi carrera como guionista, sí he tenido, desde mi época de estudiante, como 2-3 personas a las cuales yo les he dado mis guiones para que ellos lo miren y ellos me han dado sus guiones de sus películas para que yo las mire y les haga algún comentario, ¿no? Sobre todo en ciertas etapas de nuestra vida. Ahora ya hace tiempo que no lo hacemos, ¿no? Pero sobre todo cuando estás empezando es fundamental que tú tengas gente pareja, gente que sea como tú y que pueda leerte el guión y darte su opinión. Luego tú, como siempre, obviamente, pues las opiniones tienes que entender quién te la da, por qué la da y tienes que ver cuál de esas opiniones son buenas, ¿no? Y te pueden ayudar o cuáles no. Pero sí, es recomendable buscar a gente que tenga que ver con el mundo del guión, no solamente que sea lectora y que le gusten las películas, sino que sea guionista o haya pasado o corrector de guiones o lector de guiones, todo esto a nivel de beta tester, ¿no? Luego la otra opción obviamente es hablar con un profesional, ¿no? Para que te haga un análisis profesional, que para mí, si te lo puedes permitir, es lo mejor. Es lo mejor. Yo no solamente porque sea parte de mi trabajo ser un script doctor y hago consultorías de análisis, sino porque al fin y al cabo tú piensa un momento, tú has hecho tu guión, le has dedicado muchas horas, semanas, meses de tu vida a escribir ese guión, le has dedicado muchísimo tiempo, muchísima energía, que yo no sé cuánto tiempo valen tus horas, probablemente si estás todavía estudiando, pues obviamente no tienes un tiempo hora, no un valor hora, pero bueno, le has dedicado muchísimo tiempo y un esfuerzo. Entonces, qué mejor que pagar un poquito
a alguien experto que le va a dedicar un tiempo a todos esos años que ha invertido en su profesión y toda su experiencia, la va a dedicar a tu guión, a lo que tú has estado meses trabajando, va a dedicar a leérselo, porque claro, yo si se lo doy a un amigo, pues habla, te cuenta, más, menos, pero bueno, no deja de ser una opinión. Pero claro, cuando es una persona que lleva años de experiencia haciéndolo, y además que no me conoce, no tiene ninguna cosa subjetiva, pues realmente me va a dar su versión profesional, ¿no? Y que siempre me va a ayudar. Yo ahora, por ejemplo, esta semana pasada he estado con algunos análisis y uno de ellos, por ejemplo, que me llegó desde Australia, era un guión premium de largometraje, que bueno, normalmente los análisis son de 3 páginas, pero este era de 15 páginas. Y claro, yo como analista, pues claro, tú te tienes que comer mucho el coco y pensar mucho sobre ese guión para poder escribir 15 páginas de análisis. Y claro, tú tienes a una persona que es un profesional que va a invertir muchas horas en pensar en escribir todo eso y en redactártelo, con lo cual te va a ser de muchísima más ayuda que si se lo envías a tus 5 amigos que van a ver películas y que bueno, alguna opinión te pueden dar, pero nunca te van a dar una opinión de porque el personaje, el punto de giro, porque la estructura, porque la trama, porque claro, ellos no saben lo que es eso. Ellos ven una película y saben si les gusta o no y si un personaje les gusta o no, pero ellos no tienen por qué saber de los engranajes de cómo hacemos los guiones. Eso lo sabemos los profesionales. Pues del mismo modo que si tienes problemas con el auto, lo llevas a un mecánico y él sabe cosas, que él oye un ruido y ya sabe por qué es lo que no está funcionando en ese motor, por ese ruido, porque bueno, por algo lleva años, además de que ha estudiado trabajando en ello, ¿no? Y entonces, pues claro, te puedes mirar claro, alguien te puede decir, ay, qué bonito el coche por fuera, ¿no? Ay, mira qué bonito el coche, ay, mira, aquí tiene un rayajo, tal cual, pero no te vas a ver, si no sabes de motor, el por qué al mover esa bujía o al quitar esa cosa, el auto te va a funcionar mejor. Te sabe que, pues eso, que es bonito o que es feo, que funciona mejor o funciona peor cuando te das una vuelta alrededor de la manzana, pero no sabe realmente el por qué. Para eso están los profesionales. Y para darte algún tip, para darte algún consejo, si tú lo que quieres saber es de la historia, si gusta la historia y qué funciona y qué no funciona, y se lo vas a dar a las personas que no son profesionales del mundo del guión, lo que puedes hacer es darle el tratamiento. Porque el tratamiento, recuerdo que es, bueno, hay un podcast que lo cuento todo. Os voy a dejar el link para que lo escuchéis por si acaso no lo habéis escuchado. El tratamiento es contar la historia, pero en prosa. Ahí no meten los diálogos, con lo cual tiene un punto como de medio novelado, de tal forma que las personas que no entienden guión lo van a leer y lo van a entender todo perfectamente. Con lo cual, si tú tienes ese tratamiento puedes pasarlo y las opiniones de la gente no experta en el mundo guión ahí van a tener un poquito más de fuerza. Claro, luego tú tienes que saber cómo llevarlo al mundo del guión, pero bueno, ese yo creo que si lo que tienes gente alrededor que no entiende guiones, ese sí que es una buena forma de que te cuenten cosas de la historia. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por tus preguntas, Al. Nos vamos con la tercera pregunta de Rosa que me llegó, bueno, a través del contacto de la web. Y dice así: hola David, estoy encantada de haber topado con tu podcast, he escuchado ya unos cuantos y agradezco que las explicaciones son muy claras y detalladas. Mi más sencilla enhorabuena, no es fácil transmitir estos conocimientos de modo tan claro. Muchas gracias, Rosa. Y ahí mi duda, ¿cómo hay que llevar las reescrituras? Cuando escribes tu guión y empiezan a meterse en el proyecto más personas como directores o productores, ¿es normal que quieran hacer cambios? ¿Cómo hay que reaccionar a sus propuestas como guionistas? Muy bien, esta pregunta es genial porque se complementa con la anterior, ¿no? La anterior es en la fase previa en la que estás todavía escribiendo el guión y esta ya es como en la fase posterior, que es cuando ya estás medio produciendo, hablando con directores, productores y son otras personas las que van a opinar sobre ese guión. Pero van a opinar porque lo van a producir, no solo porque me gusta o no me gusta, ¿no? Y entonces para contestarte lo que hay que hacer primero es entender cuál es el papel del guionista en el proceso de la película. Nosotros somos una parte más, somos un engranaje. O sea, esto no es como una novela que es, escribo mi novela, la hago así, la edito y mira, ahí es lo que yo quería contar. Nosotros somos una parte que escribimos el guión, luego el director va a dirigir, el productor va a producir, la fotografía va a iluminar y es así. Entonces es normal que el resto de personas que van a estar implicadas en esa producción de la película, pues también quieran mejorar la historia y si ven cosas que pueden mejorar, que te lo digan. Con lo cual, bueno, no hay que asustarse del mundo de los cambios y las reescrituras. O sea, forma parte del proceso que el resto de las personas que van a estar implicadas te puedan decir cosas sobre la historia para intentar mejorarla. Con lo cual, tranquilos. Luego también hay muchas veces que hay cambios que son obligados por la propia producción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el musical que os estoy contando, que bueno, que estamos ahí, que escribimos y ahora estamos, por ejemplo, en pleno proceso de reescritura, y se supone que se grabará el año que viene. Bueno, por ejemplo, es un musical y ha habido que reducir canciones, con lo cual
La productora ha hecho sus números, sus cálculos y ha dicho, bueno, hay que sacar 3 canciones, con lo cual hay que reescribir el guión porque, claro, las canciones estaban en ciertos momentos que influían de cierta forma y, claro, hay que reescribir el guión. Y ahí nosotros como guionistas no podemos decir nada. Si en producción te dice hay que quitar canciones porque es muy larga, porque es muy cara, porque es muy tal, bueno, pues tú tienes que quitarlas, ¿no? Y tienes que ver qué canciones influyen menos, cuáles se pueden quitar y bueno, y cómo acomodar la historia después, ¿no? O por ejemplo, yo Entre Esquelas, una película que se hizo con guión mío, pues de repente uno de los cambios de guión cuando ya se iba a producir es que había una escena en que entraba el protagonista en una redacción de periódico llena de gente trabajando, todo esto, y eso por presupuesto, pues hubo que cargárselo, y claro, el director nos dijo, esto por producción hay que cambiarlo, y lo cambiamos por un Skype entre el protagonista y su pareja, que era la que trabajaba ahí en la redacción periodística, donde el conflicto que iba a pasar, ¿no? Lo que iba a pasar en esa redacción, todavía era de gente trabajando y todo mucho más vistoso, pues lo resolvimos con una conexión de Skype entre los dos y que se veía una esquinita por detrás del despacho, o sea, de la redacción, pero claro, eso podía ser cualquier sitio, ¿no? Pues claro, no es lo mismo ver ahí el cachito que ves detrás de la conexión que lo otro, ¿no? Y claro, ahí nosotros como guionistas tampoco tienes nada que decir, o sea, por producción no se puede hacer esto y te toca adaptarte, ¿no? Y cambiarlo, ¿no? También luego hay muchos cambios que son obligados por el paso del tiempo. En la película esta de Esquela que os cuento, claro, tardan muchísimos años en producirla. Entonces, claro, pues de repente en España ya la objeción de conciencia, que era el servicio social sustitutorio de la mili, pues ya no funcionaba, con lo cual, bueno, pues entonces eso había que quitarlo. O, por ejemplo, la versión que estaba escrita tenía pesetas, ¿no? Y había que pasarlo a euros. O sea, muchas de estas cosas que son cambios que tienes que hacer y de escrituras que tienes que hacer y son normales, ¿no? En cualquier caso, todo este tipo de cambios hay que pensar que las personas que te los están diciendo, los productores, los directores, son personas que conocen la industria, que saben lo que venden, saben lo que están haciendo y hay que verlo como algo positivo, ¿no? Como que te pueden dar ciertos puntos de vista que a ti no se te habían ocurrido. Nosotros, por ejemplo, en la película esta que estamos preparando ahora el guión, pues se va a coproducir con Italia y hay una coproductora italiana que, claro, nos ha dicho algunos tips también de guión, ¿no? Porque hay un personaje italiano y, bueno, pues como para hacerlo un poquito más complejo, positivo y, bueno, pues bueno, está bien, vamos a escucharlo, no hay ningún problema. Nosotros, por ejemplo, en esta reescritura hay algunos cambios de dirección, otros de producción, otros de la productora italiana, también de repente alguien de la distribuidora también te puede comentar cosas, ¿no? Incluso alguien que también ha leído el guión porque era de otra productora o distribuidora y que ha dicho algunas cosas que veía tal y ahora de repente a lo mejor no lo va a distribuir él, pero de repente ha dicho un par de cosas que son interesantes y a la productora y al director le parecen interesantes y entonces a nosotros los guionistas nos los proponen, ¿no? Como vamos a ver estos cambios, ¿no? Así resumiendo, a nivel actitud, ¿no? Con el tema de la reescritura y los cambios de guión propuestos por personas ajenas a nosotros, ¿no? A nosotros los guionistas. Lo primero, hay que tener una actitud abierta. Hay que pensar que cuando quieren cambios se supone que es para mejorar el producto, ¿no? Te los dicen porque ellos piensan que la película va a ser mejor así, con lo cual hay que ir abiertos a este tipo de cambios, nada de encerrarnos en nosotros, con lo cual hay que apartar el ego, nuestro ego como guionistas, creadores, autores y todas estas cosas, y que pensar que lo que importa es el guión, o sea, no es el yo quiero hacer esto. Y cuando te proponen este tipo de cambios hay que ver cómo se pueden integrar y si realmente ayudan a la historia o no. De una forma activa y positiva tienes que ver cómo se pueden integrar en la historia, ¿no? Y ayudar a integrarlos en la historia y si realmente ayudan a la historia. Pero, y esta ya es la última salvedad, eso no quiere decir que tú como guionista no tengas que luchar a muerte contra los cambios que crees que van a estropear el guión. Si estás convencido que uno de los cambios que te están proponiendo la directora, el productor, la directora italiana, el quien sea o el papa, tú tienes que defenderlo. Pero tienes que defenderlo no por ego ni por autorías, sino con razones. Tú tienes que decir, mirad, ese cambio es malo porque hace que el personaje este que hacía así lo hace lo otro y entonces es total, porque claro, tú sabes todos los engranajes de tu película. Entonces, por más que te diga quien sea, tú tienes que defender algo que sabes que va en contra de tu guión. Eso no implica que no vayas con actitud positiva a los cambios, pero si hay algo que tú ves que claramente está estropeando la historia, tú tienes que ahí sacar tus puños y defenderlo a muerte, porque claro, luego tú vas a firmar ese guión. Y nosotros, como guionistas, tenemos que implicarnos en las cosas que escribimos, y aunque sea un encargo que te venga de fuera o una historia que a priori pueda ser ajena, o sea, nosotros tenemos que hacerlas nuestras, tenemos que quererlas como si hubiera sido algo que se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿no?
Y entonces tú tienes que luchar dramáticamente por tus personajes y por tu historia, ¿no? Luego, bueno, ya veremos si se consigue o no, eso ya es el poder de negociación, pero bueno, si tú argumentas y justificas el por qué uno de los cambios no es bueno para el guión, lo más normal es que pues productores, directores lo entiendan porque, bueno, todo el mundo está pensando en hacer la mejor película posible. Y con este consejo guerrero terminamos este podcast sobre preguntas sobre Biblias televisivas y metalectores de guiones. Y como siempre os digo, que si os ha gustado, pues bueno, agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, redes sociales, bueno, donde queráis, que se lo comentáis boca a boca a vuestros amigos, amigas, guionistas, escritores, porque así conseguiremos llegar a más gente. Y por supuesto, como digo siempre, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!